El panteísmo defiende que Dios está en todo, en el sentido de que el árbol puede ser Dios, la flor puede ser Dios, el pajarito puede ser Dios. Pero la inmanencia divina significa que Dios puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, vigilar a todos, vigilar todo. Nada de lo que sucede en el mundo está fuera del control divino. Nada le es indiferente. Él ama a sus hijos, vigila los pasos de cada ser humano. Nada sucede en este mundo sin que Dios lo permita. Pero como dijimos la semana pasada, Dios dirige el universo y la vida de las personas, a veces permitiendo y a veces inspirando. Pero todo, absolutamente todo está bajo su control. Su inmanencia demuestra su amor por sus criaturas. Dios no creó al mundo y lo abandonó a su triste destino. Él desea participar de la vida de sus hijos, pero solo lo puede hacer si se lo permitimos, porque justamente por causa de su amor, Él nos entregó un don maravilloso llamado libertad. Y usando la libertad nosotros podemos o permitir que Dios actúe en nuestra vida, nos inspire, nos guíe, o podemos rechazar eso, pero hasta nuestro rechazo Dios permite, porque finalmente es el dueño de nuestra vida. Si un rebelde no quiere saber nada con Dios, si Dios quisiese, ese rebelde moriría en la hora, pero Dios permite, porque Dios le dio libertad al ser humano. Bueno, esta semana estudiaremos el sueño del rey Nabucodonosor. Está registrado en el capítulo 2 de Daniel. En aquellos tiempos, en los tiempos de Nabucodonosor, los sueños eran instrumentos de revelaciones divinas. Recuérdate que Dios se manifestaba muchas veces a sus profetas a través de sueños. Y en la cultura pagana de aquellos tiempos también se enseñaba que los dioses revelaban su voluntad mediante sueños. Bueno, la historia del sueño de Nabucodonosor está registrada, pues como dije ya en Daniel 2, y nos relata acerca de un sueño que Dios le dio al rey de Babilonia. El problema es que al despertar, el rey tenía la sensación de que había soñado algo importante, pero no se acordaba del sueño. ¿Qué hizo entonces? Daniel 2:2 dice, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Magos, caldeos, adivinadores, intérpretes de sueños, todos llegaron cerca del rey. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Nadie pudo revelar el sueño. Y delante de la incapacidad de su gente, el rey se enojó mucho. Daniel 2, del 10 al 13, dice, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Sabes, Daniel y sus compañeros en ese tiempo eran jóvenes. Ahora, si los más sabios y experimentados sabios no habían resuelto el problema, ¿cómo podrían hacerlo jóvenes como Daniel y sus amigos? Así que todos fueron llevados a la muerte. Pero entonces Daniel se presentó a Arioc, el jefe de la guardia, y le pidió una audiencia con el rey. Ahora, para que entiendas mejor este asunto, la dificultad de interpretar el sueño, te voy a decir que no era solo un asunto de interpretación. Porque si el rey hubiera dicho, bueno, yo soñé que estaba en una playa y sucedió esto, aquello, tal vez los intérpretes podrían haber cada uno emitido una versión. Pero el asunto es que el rey no se acordaba lo que había soñado. Llamó a los sabios, a los encantadores, a los adivinos y les dijo, he soñado algo, pero no me acuerdo. Díganme qué he soñado e interpreten el sueño. Y eso pues nadie podía hacerlo. Ahora, lo que necesitamos saber es que Dios estaba por detrás de aquel sueño. Y su propósito no era solo revelar el futuro del mundo, aunque fue revelado, como lo vamos a ver más adelante. El propósito divino también era hacer saber a los jóvenes hebreos que
Dios, no los había abandonado. Es verdad que ellos estaban en un país ajeno, en medio de una cultura extraña, lejos de sus padres, aparentemente solos, pero Dios estaba con ellos, como puede estar contigo también en este momento. Tú sabes que la vida nos lleva a veces a rincones oscuros. La vida nos lleva... Ahora, lo más dramático de la vida es que mientras unos están felices, otros están tristes y desesperados. Yo, por ejemplo, mientras estoy grabando este comentario, estoy de vacaciones con la familia, disfrutando del amor de ellos, del cariño de ellos, de los hijos, de los nietos. Pero me acabo de enterar en este momento que un gran amigo perdió a su esposa. Así es la vida. Tal vez en este momento estoy grabando este comentario y tú estás feliz, exuberante, lleno de alegría, de bendiciones, comenzando un nuevo año, pero de repente tú, otra persona que me escuchas, estás llorando, estás desesperado, estás triste. El año pasado nada resultó bien para ti y este año no ves perspectivas halagadoras. Ahora, lo que el sueño de Nabucodonosor quiere decir es no solo la historia, el devenir de la historia. Dios le estaba diciendo a Daniel y a sus jóvenes amigos, yo no los he dejado, yo no los he abandonado. Tal vez ustedes no ven perspectivas futuras, están prisioneros en un país extraño, pero yo estoy con ustedes, yo estoy aquí, yo no los he dejado, no los he abandonado. Y por favor, querido, querida, si estás viviendo un momento difícil en tu vida, ten confianza en el poder de Dios. Yo te digo, sin ser profeta, este año puede ser el año de tu renacimiento, de tu resurgimiento. Dios te levantará de las cenizas. Solo ten seguridad de que en quién has creído, en quién depositas tu confianza. Vamos a la segunda parte ahora de este estudio. Aquí veremos que la oración es el instrumento que Dios dejó para comunicarnos con Él en los momentos difíciles de la vida. ¿Qué sucedió? Los jóvenes, Daniel y sus amigos, se refugiaron en Dios a través de la oración. Delante del problema que Daniel vivía, al haberle dicho al rey que Dios podría revelarle el sueño, lo primero que Daniel hizo fue buscar a sus amigos y orar. Hablemos entonces un poco de la oración. Hay muchos tipos de oración, por ejemplo, la oración intercesora, la oración personal, la oración privada, pública, la oración en grupo, la oración solo con un compañero de oración. Jesús dijo, cuando dos en la tierra se pusieran de acuerdo para pedir sobre cualquier cosa, mi Padre les responderá desde el cielo. En fin, diferentes tipos de oración. Pero hablemos de la oración de Daniel y sus amigos. Está registrada en Daniel 2, versículos 17 al 20. Voy a leer y comentar. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael, Azarías, sus compañeros. ¿Luego de qué? ¿Después de qué? Después de hablar con el rey Nabucodonosor y decir que le diera un poco de tiempo, que Dios le revelaría el sueño. Ahora Daniel corrió a su casa, buscó a sus amigos, Ananías, Misael, Azarías, sus compañeros, y les pidió que pidiesen misericordias del Dios del cielo. ¿Sobre qué? Sobre este misterio. O sea, aquí hay un tipo de oración, porque en esta oración de Daniel encontramos dos tipos de oración. Este primero tipo de oración, la oración de pedir, de suplicar. ¿Por qué? Por las misericordias del Dios del cielo. ¿Para qué ellos necesitaban la misericordia? Para revelar el misterio. ¿Para qué tú necesitas la misericordia divina en este momento? Tal vez para encontrar un nuevo empleo, tal vez para que tu esposa sane, para que tu hijo salga de las drogas, para que este año sea el año de tu renacimiento, para vencer algún vicio. Este es un tipo de oración, el clamar, el pedir, el suplicar. Así como Jacob aquella madrugada cuando se dio cuenta que estaba luchando con el ángel, se agarró del ángel y le dijo, Señor, yo no te dejaré ir si no me bendices. Hay momentos en la vida en que tenemos que caer de rodillas y suplicar a Dios y decirle, Señor, yo no me levantaré de mis rodillas si no siento la respuesta a mi oración. Pues Daniel le pidió a sus compañeros para que pidiesen, sigo leyendo el texto ahora, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Cuando tú pides por la misericordia divina, Él viene y te responde. A Daniel le respondió. Él pidió,
Sus compañeros pidieron, enseguida Dios le reveló el misterio a Daniel. ¿Y qué hizo Daniel ahora? Ahora viene un segundo tipo de oración. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Hay dos tipos de oración aquí, en este incidente de la oración de Daniel con sus compañeros. Primero, pidieron, clamaron, suplicaron por las misericordias divinas. Y segundo, agradecieron, alabaron el nombre de Dios. A veces nosotros pedimos, pasamos horas y horas pidiendo. Yo quisiera que hagas un experimento contigo mismo. Siéntate en la mesa, agarra un papel, haz un trabajo de casa, mira. Analiza tus oraciones últimas. ¿Cuánto tiempo pasaste pidiendo? ¿Y cuánto tiempo pasaste agradeciendo? La mayor parte nosotros oramos pidiendo. Y nos olvidamos de agradecer, alabar el nombre de Dios. Esta es una cosa que tenemos que aprender. Bueno, vamos a la tercera parte de nuestro estudio. Aquí comenzamos a presentar el sueño de Nabucodonosor. Los versículos 22 y 23 describen una gigantesca imagen, y voy a leer, de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro, en parte de barro cocido. Finalmente, en el versículo 34, vemos que una piedra hirió a la imagen en sus pies, y toda la imagen se vino a la tierra, y vino un viento y se llevó todo como la paja es llevada por el viento. Daniel explica que los diferentes metales representan reinos sucesivos. Uno vendrá atrás del otro a lo largo de la historia. Y para Nabucodonosor el mensaje era contundente, claro, y seguramente que no le gustó, porque él era la cabeza de oro, él pensaba que su reino sería eterno. Pero Babilonia con toda su fuerza, con toda su gloria, desaparecería, sería reemplazado por otro reino. Y después vendrían otros reinos, hasta que finalmente aparecería la piedra para establecer un reino eterno. Ese era el sueño, una imagen con diferentes metales, cada metal representando un reino. Y finalmente una piedra arrancada no con mano. Destruyendo toda la historia y construyendo un imperio universal. Y la verdad es que todo fue exactamente así. Esta es la cuarta parte de nuestro estudio. La profecía se cumplió al pie de la letra, como si en lugar de ser profecía que anunciaba el futuro, fuera historia que describía el pasado. Era tan acertada la profecía al punto de que muchos críticos creen que el libro de Daniel fue escrito después y no antes. Pero yo pregunto, ¿después de qué? Después de la segunda venida de Cristo, porque hasta la segunda venida de Cristo está anunciada en la profecía. Mi querido amigo, Daniel 2 no es una profecía condicional, es una profecía apocalíptica, o sea, una descripción de lo que sucedería a lo largo de la historia. ¿Y qué es lo que sucedería de acuerdo a lo que había visto en su sueño Nabucodonosor? Vendría primero la cabeza de oro, que representaba al imperio babilónico de Nabucodonosor. Y efectivamente en la historia, si revisamos, veremos que del año 626 hasta el año 539 a.C., Babilonia dominó el mundo conocido de aquellos días. Ningún otro metal podría representar mejor el poder y la riqueza del imperio babilónico que el oro. La Biblia en Isaías 14:4
llama a Babilonia la ciudad codiciosa de oro. En Jeremías 51:7, la Biblia describe a Babilonia como una copa de oro en las manos de Dios. Y el historiador Herodoto informa que una gran cantidad de oro embellecía la ciudad. Por lo tanto, el oro representaba a la cabeza de la imagen del sueño como el imperio de Babilonia. Pero no duraría para siempre. El pecho y los brazos de plata representan al imperio Medo-Persia, que dominó a Babilonia en 539 y se fue hasta el año 331 a.C. Y si tú te das cuenta, así como la plata tiene menor valor que el oro, el imperio Medo-Persa nunca alcanzó el esplendor de los babilonios. La plata también es el símbolo perfecto porque es lo que más usaban en sus negociaciones los medo-persas. Pero no se quedaría para siempre. Después vendría un tercer imperio, representado por el vientre y los muslos de bronce, y esto simboliza Grecia, que dominó el mundo del 331 hasta el 168 a.C. Ezequiel 27:13 retrata a los griegos como comerciantes que intercambiaban utensilios de bronce. Los soldados griegos se destacaban por su armadura de bronce, especialmente el casco de bronce. Sus escudos, sus hachas de guerra eran de bronce. Nuevamente el historiador Herodoto registra palabras de Psamético I, rey de Egipto, que vio la invasión de los piratas griegos. Vio ahí el cumplimiento de un oráculo que predecía hombres de bronce que surgían del mar. El bronce simbolizó a Grecia. Pero en el sueño de Nabucodonosor, después de la cabeza, de los brazos y el pecho, después de los muslos de bronce, ahora venían las piernas de hierro que representaban exactamente a Roma. Roma dominó al mundo del 168 a.C. al 476 después de Cristo. Ahora, como Daniel explicó, el hierro representa el poder aplastante del imperio romano. El hierro era un metal perfecto para representar la dureza. Si hubo un imperio cruel, duro, amenazador, subyugador, fue Roma. Pero no terminaba ahí. Los pies de la imagen en parte eran de hierro, en parte de barro cocido. Y esto representa una Europa dividida, porque después del 476 después de Cristo, nunca más hubo un imperio que dominó el mundo. El mundo se dividió y hoy vivimos en los tiempos de ese mundo dividido, que terminará con la segunda venida de Cristo. La mezcla de hierro con arcilla brinda una imagen adecuada de lo que sucedió después de la desintegración del Imperio Romano. Aunque se han hecho muchos intentos para unificar Europa, que van desde las alianzas matrimoniales entre las casas reales hasta la actual Unión Europea, la división y la desunión han prevalecido y según esta profecía continuará siendo así hasta que Cristo venga. Llegamos ahora al fin del estudio hablando de la piedra, porque en medio del sueño de Nabucodonosor, una piedra es desprendida no con mano humana. Leamos Daniel 2, 34 y 35. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce de plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y más adelante, al explicar lo que significa la piedra, Daniel dijo lo que está registrado en los versículos 40.
44 y 45. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y la manera que viste, que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro y el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Queridos, hoy estamos viviendo en los días de la Europa dividida, del mundo dividido. Cualquier país puede querer levantarse, formar un imperio universal, ya no podrá. La profecía dice que hagan lo que hagan, no podrá suceder. Esta semana, mientras estoy grabando, pues sucedió la muerte de aquel líder iraní. Mucha gente habla de una tercera guerra mundial. No va a haber guerra mundial ninguna, querido. Cristo va a intervenir en la historia. No va a haber un país que domine el mundo. El Señor tampoco va a permitir que el ser humano destruya la humanidad. Dios va a intervenir. Estamos más cerca de la vuelta de Cristo que lo que mucha